I Inside the Old Year Dying, creo que no tiene una traducción directa, pero es que no tiene una traducción directa este disco. Y creo que es el disco más curioso, más personal, más extraño de los 10 discos que tiene esta artista Polly Jean, con más de 30 años de trayectoria y que ha sido colaboradora o que ha traído de colaboradores, por ejemplo, a Thom Yorke de Radiohead, que ha ido de colaboradora con Josh Homme en las Desert Sessions. Que ha influido inclusive al mismo Kurt Cobain. Y si quieren saber más o menos hacia qué disco acercarse, pues vamos, antes de hablar de I Inside the Old Year Dying, rapidísimo nada más a resumir en un par de palabras cada uno de los discos para que pues, también vean hacia dónde acercarse. El primero es Dry de 1992 y luego ese es el que va a influenciar a Kurt Cobain, por lo menos el que va a dejar en sus memorias como uno de los discos que precisamente más influyeron en su música, por lo tanto pues sí va a sonar a proto-grunge. No va a sonar todavía tan visceral como el siguiente Rid of Me, pero pues obviamente va a tener un encanto bastante crudo, bastante bueno. La verdad es que es buenísimo Dry de 1992. Ese es su primer disco, no solamente como solista, sino en ese momento como un trío. Ahí va, bueno, se llama PJ Harvey, pero decía es un trío con dos miembros más de una banda en la que estaba previamente que se llama Automatic Dlamini, cuyo miembro principal, cuyo líder se llama John Parrish y que va a ser productor del nuevo disco. Bueno, de hecho va a ser un productor y un colaborador frecuente a lo largo de toda su carrera, pero precisamente ella tocaba en Automatic Dlamini. Ella no sabía tocar la guitarra cuando estaba en Automatic Dlamini, pero de eso un poquito más adelante. Pero bueno, este es su primer disco y posiblemente ella pensaba que era el último, precisamente como un artista pues casi solista, decía es un trío, entonces va a dejar ahí toda la carne al asador. Es un disco sobre ciertas temáticas de relaciones humanas, aferrarse de repente, aunque te lastime esas relaciones, un poquito de imágenes religiosas que va a tener cierta crítica, como canciones como Oh Stella son buenísimas porque sí es una crítica, pero desde el punto de vista del ferviente, ¿no? Por ejemplo, Oh Stella es una canción a la Virgen María, Stella pues, estrella, y dice, te llevo en mi corazón, pero a los demás te vendo. Sí le va más o menos bien y entonces tiene el segundo disco todavía como un trío. PJ Harvey se llama, pero es Rid of Me. Ese va a ser un poquito más visceral, es un poquito más violento en las letras. Lo lírico ya va buscando una especie de sello que dice, bueno, sí parece que sí me va a ir bien, entonces vamos a ir buscando un sello pues que identifique al trío en ese momento, PJ Harvey. Ese es el último disco, sin embargo, que tiene como un trío. También se considera obviamente parte de su discografía solista, pero pues decía, es PJ Harvey. Pero bueno, ese es un poquito más aventurado en las letras, en los sonidos, en las distorsiones. En general sí es un poquito, todavía suena medio proto-grunge, pero ya suena un poquito más también al estilo que va a desarrollar o que va a identificar a PJ Harvey. To Bring You My Love, ese ya definitivamente suena a ella, ya es un disco solista de 1995. Los dos discos previos, si bien todavía eran un trío, si bien no son todavía como tan vendidos o como tan mainstream, son suficientes para comprarle una casa en el campo, goals, right? Y To Bring You My Love, pues obviamente ya es un poquito más, decía ella, más libre, más matizado, iba a decir más aventurado en su voz, sí de repente está medio distorsionada su voz, medio aventada, medio empujada más bien hacia arriba, de repente un poquito más visceral, más agresiva, pero decía más matizada también porque de repente juega en terrenos un poquito más altos que también va a desarrollar después, pero To Bring You My Love pues sí le trae a esos terrenos un poquito más flexibles. Si bien To Bring You My Love no es un disco experimental como sí van a ser algunos de los posteriores, en realidad sí intenta ir mezclando ciertos sonidos, ciertas herencias, inclusive por ahí mete ciertas respuestas a canciones que le han influenciado, pero hay tracks como Teclo que son influidas o que son inspiradas, por ejemplo, por Ennio Morricone, tracks de pura percusión, y eso le va a llamar la atención, va a ir abriendo las posibilidades de sus instrumentos. Is This Desire de 1998 es el cuarto disco. Ese es más trip hop, ese no es mi tan favorito, pero para todos aquellos que gusten de lo chill. Stories from the Sea del 2000 es un disco que va a ser un parteaguas. Ahí es donde está Thom Yorke, canta en 2 tracks, pero toca los teclados en 3. Eso va a influir muchísimo a su música y va a dar un giro. Por cierto, Is This Desire tiene un poquito más de blues, de americana. Stories from the Sea, sí tiene un poquito más de alternativa. Ese es su disco más vendido hasta la fecha, creo, por lo menos el que llega al mainstream. Y decía, pues a mí no me gusta tanto, pero desde luego se va a notar cómo va a ir pavimentando su estilo posterior, sin ser tan agresivo, sí un poquito más alternativo, medio indie casi por momentos. Oh Hair, un disco personal hasta ese punto, bastante folk, punk, blues también. Shame, mi track favorito de ese disco.
White Chalk del 2007 es mi disco favorito para recomendar a todos aquellos que quieran acercarse a PJ Harvey. La verdad es que es un disco que suena a magia, suena casi como si estuviera tocando clavicordios, como si estuviera haciendo música clásica. Eso es porque todas las canciones tienen como base al piano, que desde luego es un instrumento de cuerdas, es básicamente una arpa acostada. Por cierto, también hay arpas, por cierto, también hay cítaras. Curiosamente en White Chalk no sabe tocar el piano, entra a este disco con ese acercamiento de querer explotar y querer explorar ese tipo de instrumentos. Hay tracks en vivo como Grow, 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 que es una chulada y que toca precisamente con una cítara y de percusión solamente su pie. Búsquenla y se van a enamorar de eso. Decía al principio, cuando estaba en Automatic Slammy, no sabía tocar la guitarra. Ahí es donde aprende precisamente y es donde te das cuenta de cómo va creciendo precisamente y cómo se va acercando sin miedo a la música. Y a partir de White Chalk obviamente ya empieza a ser más reconocida. A partir de Stories from the Sea decía es más conocida en el sentido comercial, más vendida, pero en White Chalk empieza a ser reconocida como una artista de verdad, empieza a ganar premios muy importantes, empieza a ser reconocida por artistas, no solamente del mainstream. Ahí es donde llama la atención de Josh Homme de Queens of the Stone Age para las Desert Sessions, pero también para la crítica más especializada. Letting Glands Shake del 2011 es un poquito más comercial de nuevo, pero la verdad es que también tiene cierto alternativo bastante bueno, tiene ciertos momentos de experimentación y a partir de ahí empieza a meter unas percusiones que suenan más como tribales, como algo que se va construyendo dentro de ti, como que te va animando. Ese disco es el que le gana le hace merecedora de un Mercury Prize. Las letras son muy buenas, es un poquito más de experimental, decía, no es quizás tan explosivo o tan rock como Stories from the Sea, no es para mí tan mágico como White Chalk, pero desde luego tiene un encanto imperdible. The Hope Six Demolition Project del 2016 es su disco más político, pero también su disco más humano. Está cantado básicamente en su totalidad contra ciertos actos, sí políticos, pero en específico contra esto de la gentrificación, el querer vender o derribar ciertas casas, ciertos terrenos un poquito más pobres de ciertas áreas, que usualmente lo que les mueve a los gobiernos a hacer eso es porque hay crímenes o índices de criminalidad, muy altos. Entonces empiezan a construir barrios más, no más caros, en ocasiones sí, pero pues digamos más seguros. Sin embargo, lógicamente eso hace que muchas familias no puedan seguir viviendo porque esa gentrificación, esa seguridad, ese comprar seguridad implica pues sí que se eleve el costo de vida y muchas familias tienen que mudarse. Mucha gente lo ha criticado, muchos artistas, South Park lo criticó en su momento y The Hope Six Demolition Project pues sí, no se guarda nada. Ese va a sonar todavía más tribal, hasta marcial por momentos, desde luego por las percusiones, desde luego no suena tan agresivo, es más como para hacer conciencia y sin embargo sigue sonando mágico. Esa es también curiosamente la magia de PJ Harvey. Y así llegamos a I Inside the Old Year Dying, que es el disco más curioso, es el disco más enigmático, es el disco más críptico por momentos, es el más ambiental, sí, un poco, el disco en el que ella, junto con John Parrish y con Flood, que son también unos de sus colaboradores más frecuentes, pues van no solamente a crear, sino a repensar, a replantearse una y otra vez, a pasarse varios años. De hecho, este es el disco en el que más tiempo ha pasado. Han pasado 7 años desde The Hope Six Demolition Project. Han pasado 16 años desde White Chalk y yo siento que más o menos hay una cadencia suave, mágica, enigmática, que recuerda justamente a esa magia, o me recordó a mí a esa magia de White Chalk. Me gustó muchísimo más que los dos discos previos y decía, se siente experimental, además se siente muy personal, sobre todo por el idioma o el dialecto Dorset, que de hecho es el idioma que se habla en el condado de Dorset de Inglaterra, que es donde PJ Harvey nació. Este es el disco más armónico, el disco más poético, está basado en algunos de los poemas que ella misma escribe. Este disco por momentos suena a la PJ Harvey, no viejita, a la PJ Harvey más clásica. Hay momentos que me recuerdan inclusive a Regina Spektor, por ejemplo. Semenai, el track número 4, me recuerda mucho precisamente a esa Regina después del Soviet Kitsch, que empieza a volverse también más personal, I Inside the Old I Dying, el track número 9 es el que me recuerda muchísimo una herencia de Radiohead que desde luego pues también la ha influenciado al principio de su carrera. Si bien sigue habiendo ciertas imágenes religiosas, en realidad no es ningún tipo de crítica, decía, es más una exploración personal, es acerca de buscar respuestas en el universo, es acerca de confrontarte contigo mismo, acerca de enfrentar lo viejo con lo nuevo y sacar
algo mejor, acerca de los miedos, acerca de buscar sentido. Ella misma dice que pues no sabía al principio qué clase de disco hacer. Es uno de los discos que dice ella le ha costado más trabajo, y precisamente pues se nota que estaba intentando hacer algo estaba intentando encontrar sentido mientras hacía la música, lo cual hay ciertos filósofos y ciertos escritores que dicen que es algo que hay que hacer, que no tienes que tener un sentido a veces para empezar a escribir, sino que tienes que empezar a escribir, y entonces el sentido, el propósito de lo que estás haciendo, que viene desde el universo, desde algún dios, dependiendo del escritor o el filósofo, tú mismo, va a infundirte después, y que conforme vayas escribiendo vas a descubrir el propósito de por qué empezaste a escribir. Y creo que ese es también el propósito con el cual comienza a escribir y a producir este disco. Este disco está lleno de tracks muy cortitos, se siente muy curioso, se siente muy corto también, pero también se siente súper mágico. Y básicamente eso es todo lo que tenía que decir de este disco. La verdad es que fue muy breve y fue muy corto, y creo que es muy conciso, y es más como el empujarlos a esa atmósfera tan rara, tan enigmática que es I Inside the Old Year Dying, pero tenía que darles este brevísimo recorrido por su música para que pues más o menos supieran hacia dónde acercarse, y cómo también entrarle a esta artista que pues es como una de esas artistas tan curiosas, tan raras, tan únicas, tan excepcionales, que no comienzan a hacer música ya como un genio musical como muchos otros artistas, sino que parece, ella misma dice, no sabía tocar este instrumento cuando entré aquí, no sabía tocar este otro instrumento cuando entré a este disco, y sin embargo terminan siendo artistas que definen épocas y estilos y otros artistas y herencias y etcétera. Y la verdad es que a mí me encanta su música, y este es un disco muy querido, muy bonito, que después de la segunda escucha empiezas a notar más mágico, pero de nuevo, personalmente les recomendaría pues White Shock, y de ahí en fuera pues el que vos querráis. Esto ha sido todo de momento, hasta la siguiente.